buscar ser santo en cuerpo y en espíritu. Estoy citando, repito, lo que leímos, no lo estoy inventando de ningún lado. El soltero debe cuidar el que no tenga impedimento para acercarse al Señor. Vamos a ver un ejemplo. Y este es un joven llamado Usías en el Antiguo Testamento. Vamos a 2 de Crónicas 26, versículos 3 al 5. Tenemos que Usías, te adelanto, fue un rey, como lo hemos dicho en otras ocasiones al analizar ejemplos de las Escrituras. En la Biblia tenemos narraciones de seres humanos, simples y comunes seres humanos, excepto Jesús, que era 100% hombre, 100% Dios, ¿verdad? Excepto Él, todos los demás son seres humanos comunes y corrientes como tú y como yo. Y entonces, tal como tú y como yo, tienen momentos buenos, momentos malos, toman decisiones buenas, toman decisiones muy malas, como tú y como yo. Es el caso de Usías. Pero fíjate entonces en este capítulo 26 de 2 de Crónicas, versículo 3, que veamos algunos elementos entonces de la vida de Usías. Versículo 3. De 16 años era Usías. Para empezar, notemos, ¿estamos hablando de un joven, sí o no? Sí, ¿verdad? Adolescente le diríamos de hecho hoy en día. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. Y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Fíjate el versículo 4. E hizo lo recto, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió, no lo hizo un día, 2 días, una semana, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Este era Usías, un joven, 16 años. Piénsalo, ¿qué espera el mundo de un joven de 16 años hoy en día? Si somos honestos y si tú eres un joven, incluso si tú tienes esta edad, déjame decirte algo. Lo que el mundo espera de ti, joven, soltero, en esta edad es, ok, los jóvenes no sirven para nada. Para lo que me sirven es para que yo, mundo, les venda todo lo que yo quiera y ellos me compren y ellos me consuman. Ustedes, jóvenes, son parte de esta maquinaria por la cual yo, mundo, voy a obtener mis propósitos, voy a obtener beneficio de ustedes, porque ustedes son impresionables. Ustedes se dejan llevar por las cosas y las modas. Ustedes van a buscar comprarme lo más caro en teléfonos y ropa que yo les ofrezca. Para eso me sirven ustedes, jóvenes, a mi mundo. Esa es la forma en que el mundo los ve. Toda la mercadotecnia, piénsalo, a menos que sea algún producto muy específico y concreto, toda la mercadotecnia está vertida a los jóvenes. ¿Estoy en lo correcto? Piénsalo. No espero solo que me digas que sí, piénsalo. ¿O acaso todos los comerciales que vemos en redes sociales, en la televisión, van dirigidos a personas de la tercera edad? ¿Ese es su mercado principal? No, van a los jóvenes. De esta manera el mundo ve a los jóvenes. El mundo no espera gran cosa de los jóvenes, sino solo ser parte del consumismo. ¿Sí? Eso es lo que el mundo espera. Pero no es el diseño de Dios. Dios espera que jóvenes, tan jóvenes como de 16 años en el caso de Usías, hagan una diferencia. Dios espera, Dios ha diseñado las cosas para que los jóvenes solteros, desde adolescentes, Dios los ha diseñado para que tengan la capacidad por su Espíritu Santo de tomar buenas decisiones, de entregar sus vidas a Cristo, de vivir para sus propósitos y de hacer una diferencia en la generación en que Dios les ha colocado. Dice entonces de Usías que él hacía lo recto ante los ojos de Dios. Joven, soltero, soltera, te reto a que veas el ejemplo de Usías y que decidas hacer lo recto ante los ojos de Dios. Lo fácil es hacer lo recto ante los ojos de los demás, ante los ojos de tus amigos, ante los ojos de esta sociedad, dependiendo de lo que esta sociedad espera de ti.
Eso es lo más fácil. Eso millones y millones de jóvenes lo hacen. No tiene ninguna relevancia, no aporta nada. ¿Quieres ser parte del montón? Adelante, es más fácil. Pero otra cosa es el que quieras ver ejemplos como el de Usías. Y en esa edad que tienes, siendo un joven soltero, decidas entregar tu vida por completo a Cristo y vivir para sus propósitos, decidiendo hacer lo recto ante los ojos de Dios, no ante los ojos de nadie más. Usías persistía en buscar a Dios. Repito, no fue algo de un día, por la emoción del domingo, persistía día con día, persistía en buscar a Dios. Esta etapa, joven soltero, varón, señorita, esta etapa como joven soltero, te repito, es la mejor etapa que tienes para entregar todo a Dios. Si estamos de los 30 en adelante, y dependiendo de muchos factores, por supuesto, pero piénsalo, de los 30 en adelante, no sé, me atrevo a pensar que ya no aguantamos las desveladas como antes, ¿no? Ya nos cansamos un poco más de lo que nos cansábamos cuando teníamos 22 años. Yo tengo 24 y ya veo la diferencia. Siempre se las quiero vender y nunca me siguen la corriente. No, pero en serio, conforme avanzamos de edad, si somos honestos, ya no funcionamos igual. ¿Sabes, joven soltero? Esa etapa en la que estás es la mejor que puedes emplear para vivir con todo para Dios. Aguantas una desvelada, no te estoy diciendo que te desveles y te desveles, pero lo aguantas más que quienes ya hemos avanzado en la vida, ¿sí? Tienes mayor energía, puedes emplear mucho de tu esfuerzo y sí, puedes entonces, estás en la edad de ir a la escuela y poder trabajar y poder venir a la iglesia y servir en algún ministerio y terminar bien cansado, pero te repones al otro día. Esta es la mejor etapa que tienes. Va a llegar un tiempo donde se va a complicar en esta cuestión fisiológica, ¿sí? Sea cual sea la edad que tengamos, estamos llamados a la santidad, a buscar a Cristo. Pero quiero entonces que nos quede claro que es una etapa muy particular la de joven soltero y que Dios espera la vivas para Él. ¿Qué mayor desperdicio que tener en el mundo jóvenes solteros perdiendo el tiempo en la vida para sus propios sueños, sus propios propósitos, pasajeros, todos ellos, ¿sí? Tomando lo que este mundo les va ofreciendo, tomando malas decisiones, teniendo a Dios en segundo, tercer, quinto lugar de prioridades en su vida. ¡Qué desperdicio de vida! Cuando Dios espera que como joven comprendas que tienes todo para entregárselo a Dios, ¿sí? Usías persistía en buscar a Dios. El resultado en Usías y en ti, joven soltero, si decides tomar este reto, el resultado es un joven que hace la diferencia en su generación. Usías lo hizo. Muchos otros jóvenes lo hicieron. David, piensa en este otro ejemplo. David enfrentando a Goliat, conocemos la historia, ¿verdad? David cuando enfrentó a Goliat, comprendemos que de igual manera era adolescente, no tenemos la edad exacta, pero comprendemos leyendo las escrituras que David era un adolescente cuando enfrentó a Goliat. Ahora piensa en esto. David, un adolescente, vio lo que estaba ocurriendo, vio un gigante, literalmente hablando, un gigante amenazando, retando al ejército de Dios. Y David tiene esta misma actitud, no lo dice textualmente así, pero tiene esta misma actitud que tendría Isaías tiempo después para decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Ve a este gigante retando al pueblo de Dios. Y David se da cuenta que nadie está confiando en Dios, nadie está teniendo la fe necesaria para enfrentarlo. Y entonces David tiene esta actitud de, ok, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y David enfrenta al gigante. Pero fíjate cuán poderoso es lo que hace un joven con fe, que si recuerdas la historia, no termina solamente en que David enfrentó a Goliat, lo venció y ya, sino que al derrotar a Goliat, ¿te acuerdas qué pasó con el pueblo de Israel? Cobran valor, se animan, se contagian y entonces todos entran a la batalla. Eso es lo que Dios espera de cada
joven en su reino. Tenemos a Josías, otro rey, quien de igual manera, siendo apenas un jovencito, pudo ser el instrumento para que Dios levantara un avivamiento en su pueblo. Al ver las Escrituras, ser sensibles a las Escrituras y decidir obedecer las Escrituras. Siendo un joven. Te repito, compáralo con lo que el mundo y tal vez incluso tú y yo esperamos como adultos de los jóvenes. Lamentablemente, a veces no esperamos gran cosa, porque este mundo nos ha hecho creer que así son las condiciones. Eres joven, eres impresionable, necesitas crecer, no puedes hacer mucho, si acaso consumir lo que el mundo te ofrece. Y Dios dice otra cosa. Dios ha diseñado las cosas de manera diferente. Pensemos en otro ejemplo. José. Nos regresamos entonces tiempo atrás, ¿verdad? José, este hijo menor en ese momento de Jacob, hebreo, llega por diferentes y una larga historia de por medio, llega a Egipto, ¿sí? Y entonces en Egipto, en este momento que vamos a leer en Génesis 39, Génesis capítulo 39, a partir del versículo 7, tenemos a José que lo adopta como su principal sirviente, mayordomo, alguien en el poder, en la cúpula de poder en Egipto, ¿sí? Este hombre se llamaba Potifar y entonces toma a José como su principal, más importante mayordomo de todas sus posesiones, ¿de acuerdo? Entonces está José sirviendo a Potifar. Y mira, ocurre esto en el versículo 7, dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo, Potifar, puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Si estás leyendo la historia por primera vez, te lo aclaro, por si estás dudando, esta mujer quería tener relaciones sexuales con José. Imaginemos esto, no se nos dan más detalles, pero no necesitamos pensarle mucho para ser honestos y realistas en imaginar que esta mujer, por cuanto era la esposa de este alto funcionario en Egipto, muy seguramente, muy probable y seguramente era una mujer hermosa. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Me sigues? Así funciona, ¿verdad? Y los famosos y las personas, los varones en poder, buscan mujeres hermosas en términos físicos, humanos. Es importante entender esto, porque tenemos entonces una mujer probablemente hermosa acercándose a José para acostarse con él. Dice versículo 8, y él no quiso. Hoy en día, esta sociedad vería muy mal a José, ¿cierto? Los hombres verían muy mal: José, tenías la oportunidad, ¿cómo se te ocurre decir que no? Fíjate, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí, pon atención a lo que le expresa José, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No solo José expresa el cómo haría esto, este acto de deslealtad con este hombre, mi amo, que tanto me ha confiado, y que eso ya es algo grave, pesado, poderoso, pero José no solo ve eso, él está mirando que si él cede a esta tentación, él estaría pecando contra Dios mismo. José tenía muy claro, ¿sabes?, quién era Dios, tenía muy claro quién era él, tenía temor de Dios, tenía claro el que Dios esperaba santidad de él en toda circunstancia, en todo momento. Continuamos el relato, versículo 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Sabes? Esto es lo que el Señor espera de ti y de mí respecto a la tentación: huir.
literalmente huir, literalmente el Señor espera que nuestro trato hacia la tentación sea huir, huir. José había decidido no pecar contra Dios, lo había decidido. No es que José nunca hubiera considerado este escenario, piénsalo. José es un joven y llega a casa de Potifar y en el supuesto muy probable de que encontrara a esta mujer atractiva, José, siendo hombre común y corriente, como tú y como yo, por supuesto que esto debió pasar por su mente, pero entendemos al ver los actos de José que él decidió no pecar contra Dios. Y él entonces, bajo esta decisión consciente de no pecar contra Dios, estableció principios no negociables, estableció límites, ¿sí? Fue consciente de sus tentaciones. Eso es lo mismo que el Señor espera de ti y de mí, de todo discípulo de Jesús, pero jóvenes, solteros, estamos hablando especialmente a ti. Siguiendo el ejemplo de José, ¿sabes? Te conviene decidir, es una decisión. No esperar a ver qué pasa en la vida y a ver cómo reaccionas dependiendo de las circunstancias, sino predecidir qué harías en tal caso. Y si predecides, decides con anticipación, entonces necesitas establecer principios no negociables. Estamos en un mundo caído, ¿sí? En un mundo que nos motiva, nos invita, nos empuja a ir en contra de Dios. No podemos extraernos del mundo, encerrarnos en una burbuja, ni siquiera encerrándonos aquí estaríamos libres de pecado. No funciona así. Estamos en este mundo, pero lo que nos conviene hacer es decidir no pecar contra Dios y establecer principios no negociables. Oye, estoy en este contexto en mi escuela. Tengo alrededor compañeros de trabajo de esta manera. Hay personas en la iglesia, sí, en esta iglesia, que más bien buscan caminar a un ladito del camino correcto. ¿Qué voy a hacer yo? Repito, no puedo encerrarme en una burbuja fuera. ¿Qué voy a hacer yo? Y establecer principios no negociables. Ok, en ese contexto no me voy a acercar a esto o lo otro, me voy a alejar de tal o cual persona porque decido no pecar contra Dios. Necesitamos establecer límites conociendo nuestras tentaciones. Joven, soltero, varón y señorita, necesitas conocer tus tentaciones, ¿sí? Ser consciente de cuáles son tus puntos débiles. Tus tentaciones probablemente son diferentes a las mías. A lo mejor compartimos alguna que otra, somos humanos, pero en lo general pueden ser diferentes, ¿sí? Necesito yo ser consciente, estos son mis puntos débiles. Esto es una tentación para mí. Y entonces sobre eso, establecer límites, alejarme, huir literalmente de la tentación, del pecado, ¿sí? Huir. Necesito no confiar en mí mismo. Piénsalo, joven soltero. Lo peor que puedes hacer es confiar en ti mismo. Oye, yo puedo manejar esto. Yo sé hasta dónde. Yo no sería capaz de hacer esto. Wow, mira lo que hizo aquella persona. No, hombre, yo jamás lo haría. Estás en terreno muy peligroso si piensas de esta manera. Más bien a ti y a mí nos conviene creernos capaces de lo peor. Te lo digo en serio, te lo digo en serio, lo digo por mí. Yo de verdad te lo digo, me sé capaz de lo peor. Debo tener cuidado en no confiarme en ningún momento, en pensar que yo no sería capaz de. Tú y yo somos capaces de lo peor. Te conviene, y hablando específicamente, joven soltero, te conviene saberte capaz de lo peor, conocer tus debilidades, tus tentaciones, para establecer límites y alejarte de ello. El resultado de hacerlo será santidad. El enfoque del joven soltero debe ser la santidad. Caminar con Jesús de cerca, buscarlo, conocerlo, servirlo, permitirle que Él vaya transformando mi vida poco a poco, día con día, para buscar esa santidad. Santidad se trata entonces de separarme de este mundo, pero no solo separarme, no solo no hacer cosas malas,
Santidad tiene que ver con separarme de este mundo y apartarme para Dios. ¿Sí me explico? No es solo separarme del mundo para no hacer lo malo. Separarme del mundo, pero ahora apartarme para Dios y sus propósitos. ¿Sí me estoy explicando en qué son estos dos elementos? Y entonces estaremos caminando en santidad. Santidad no tiene que ver con perfección en nuestros términos humanos, en nuestra imaginación, donde, ok, entonces no pecamos nunca más. ¿Quién de nosotros va a poder llegar a ese punto? En esta vida, nadie, ninguno de nosotros. Seguiremos pecando, seguiremos tomando malas decisiones, ofendiendo a Dios de una u otra manera. Santidad no tiene que ver con perfección en ese sentido. Santidad tiene que ver con la decisión de separarme radicalmente de este mundo para apartarme para Dios y sus propósitos, y que cuando caiga, porque voy a caer de una u otra, cuando caiga, lejos de esconder el pecado, voy a rendir cuentas, voy a pedirle perdón a Dios, voy a resarcir el daño con quien deba, me levanto, me vuelvo a agarrar de la mano de Cristo y sigo adelante. Eso es santidad. El enfoque del soltero debe ser la santidad. En segundo lugar, otro elemento que necesitamos todos nosotros, pero especialmente tú, joven soltero, ese es nuestro énfasis en esta tarde. Contentamiento. Joven soltero, varón, señorita, necesitas tomar la decisión de tener contentamiento. Contentamiento. ¿A qué me refiero? Veamos este versículo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 27. 1 Corintios 7, versículo 27. Es Pablo, de hecho te invito a que leas este capítulo 7, tiene que ver con este tema de precisamente solteros, casados, es por demás importante e interesante. Dice el versículo 27, ¿estás ligado a mujer? Pregunta Pablo. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Se escucha hasta gracioso, ¿no? Pareciera entonces que nos dice, jóvenes solteros, no le muevas, no te metas en problemas, mejor no te cases. Pareciera a simple vista, ¿no? Vamos a ver, el punto, y vamos a verlo ahorita, no es en sí el no te cases, no te metas en problemas, no tiene que ver con eso. El asunto es el contentamiento. Acepta la etapa en la que estás, ¿sí? ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. No habla de que el deseo de casarse sea malo. Hablamos de contentamiento. Joven soltero, disfruta esta etapa de soltería. No quieras apresurar las cosas. Pensaba yo, y a lo mejor lo has visto, lo has vivido tú mismo, lo ves en otras personas menores que tú tal vez. Pienso en mi hija, tiene 6 años y a momentos dice cosas que hablan de que quisiera ella ser más grande, ¿no? Y tratamos de decirle, o sea, no, es una etapa bonita, disfrútala, hay tiempo para todo, pero sabes, a lo mejor lo has vivido. Y cuando eres adolescente, éramos adolescentes, a lo mejor queríamos ser un poco más grandes para ya hacer cosas de grandes, ¿no? Y a lo mejor queríamos tener ya 18 años y ya entonces yo hacer y deshacer lo que yo quisiera, ¿cierto? La idea es tener contentamiento, joven soltero, en la etapa en la que estás, tener contentamiento, no querer apresurar las cosas, aceptar la etapa en la que estás, aprovecharla, lo que acabamos de ver, estás en el mejor momento para entregarle todo y con todo a Dios, ¿sí? Es la mejor etapa en ese sentido. Digamos, tal vez, me atrevería a decir, la más fácil para servir a Dios. Debemos seguir sirviendo a Dios, casados, con hijos, ancianitos. Debemos seguir sirviéndole a Dios. Pero la etapa de joven soltero, me atrevería a decir, es la más fácil para servirle a Dios. Contentamiento. Tener contentamiento en mi estado en que me encuentro, porque, sabes, debemos tener presente esto. Las tradiciones, la familia, el mundo nos dicen que necesitamos tener ciertas cosas para ser felices, para estar satisfechos.
A lo mejor incluso todavía hay personas, yo sé que esto ha ido disminuyendo, pero todavía ocurre. El que a lo mejor lo que te ha transmitido tus abuelitos, ¿verdad? Las tías, todavía sea un poco de esto. El pensar, es que te tienes que casar y tener hijos, porque entonces es que vas a ser feliz. Entonces que vas a estar satisfecho. Vamos a ver ahorita esa parte, pero aquí hay algo importante. No podemos esperar a tener estas cosas, ni cualquier otra, para tener felicidad, estabilidad. No, no va por ahí. Ten contentamiento en la etapa que te encuentras. Porque si estás depositando tu felicidad, tu estabilidad en tener un esposo, esposa, hijos, va a terminar mal la cosa. Porque ¿qué va a pasar si no llega a eso? ¿Vas a ser infeliz por el resto de tu vida? ¿Qué va a pasar si lo tienes y lo pierdes? ¿Todo se viene abajo en tu vida? Si esperas que se trata la vida de, bueno, tener una carrera, tener un buen trabajo, tener entonces tu casa, tu auto, viajar, ¿y qué pasa si eso no llega? Entonces, ¿vas a ser la persona más infeliz y deprimida en el mundo? ¿Sabes? Ninguna de esas cosas nos define. No nos define un trabajo determinado, no nos define el tener salud incluso, porque se nos dice, ¿verdad?, que lo más valioso es la salud. Y hay mucho que tiene de cierto, por supuesto. La cuestión es que incluso la salud, déjame decirte o recordarte, esa también se va a acabar tarde o temprano. Y entonces, si estamos depositando nuestra estabilidad y felicidad en algunas de estas cosas, son cosas volátiles, ¿sabes? Es muy ingenuo pensar que en alguna de estas cosas o personas vamos a ser felices. No, eso no va a ocurrir. Lamento decirte que no vas a ser feliz por el solo hecho de tener una esposa, hijos, una buena carrera, una buena profesión. No, no vas a ser feliz por ello. Jesús debe ser quien te defina como persona. No tener o no tener otra persona, cosas. Debe ser Jesús quien te defina como persona. Porque realmente Él lo es. Cuando tenemos a Cristo, Él nos define. Ya no se trata de lo que somos en lo humano, lo que tenemos o no tenemos, sino que si tenemos a Jesús, yo me sé su hijo, perdonado, perdonado inmerecidamente. Y cualquier otra cosa se puede caer y se puede perder y dolerá, claro que sí, pero si tengo a Jesús, yo estoy bien, tengo lo que necesito. Si estás creyendo que necesitas más cosas, necesitas hacer un alto en tu vida porque vas por un camino al precipicio. Y necesitas tomar la decisión de que sea solo Jesús quien te defina. El mundo podrá decirte muchas cosas. Te toca a ti y me toca a mí el decirle, no te creo, mundo. No te creo, Satanás, detrás de esta corriente. Le creo a Dios. Tú tienes la decisión. No persigamos algo para sabernos realizados o felices. Si tenemos a Jesús, estamos completos. De esto hablamos con contentamiento. No hablamos de ser conformista. Bueno, ahí se va. No tengo ningún norte en mi vida. Voy de aquí para allá, dependiendo de las circunstancias. No hablamos de eso, no. Sé cuidadoso, planea, ten estrategia, lleva esto a Dios. Pídele su dirección para hacerlo. Empiezas algo, termínalo. Estás estudiando, termina la carrera. Busca un buen trabajo, sí, pero eso no es la felicidad. Incluso déjame decirte esto, joven soltero. Me atrevo a decir esto. Sobrevaloramos el tener una carrera y un trabajo en cierto contexto. Eso no es la felicidad. Es parte del quehacer de la vida del ser humano, por supuesto. Y repito, te animo, estudia una carrera, te animo, joven soltero, hazlo. Busca un buen trabajo, pero un trabajo que sea instrumento para servir a Dios. No en sí el trabajo por el trabajo, ¿sí? Es muy diferente. Lo importante no es eso, lo importante es que tengas a Jesús y que sea Él quien esté transformando tu vida día con día. Por otro lado, en tercer lugar,
Y ahorita hablamos de contentamiento, ¿verdad? Incluso contentamiento respecto a una pareja. Incluso notábamos que, fíjate esto interesante, el que si leemos un versículo, un pasaje de forma aislada, sin contexto, híjole, podríamos inventarnos cantidad de cosas, como ahorita leímos en ese pasaje en 1 Corintios 7, el que pareciera, ¿cierto? El que Pablo dice, ¿sabes qué? No te metas en broncas, mejor no te cases. Pareciera eso, sin embargo no es así. Viendo la totalidad de las Escrituras, sabemos que estamos hablando de contentamiento, pero fíjate bien, por otro lado, en tercer lugar, el soltero debe prepararse para el matrimonio. El enfoque del soltero es la santidad, ¿sí? En segundo lugar, ¿qué dijimos? El soltero necesita contentamiento, contentamiento. En tercero, el soltero debe prepararse para el matrimonio. Vamos a Génesis 2:18, por favor. Génesis 2:18. Y estamos en un momento en donde se nos narra cómo Dios creó todo lo que existe, ¿sí? Dios creó al ser humano, al hombre y a la mujer. De hecho, en este versículo, Dios apenas ha creado al hombre, al varón, ¿sí? Dios ha creado al varón, no ha creado a la mujer. Y fíjate lo que se nos dice aquí. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. Ahora, piénsalo. Leyendo esto, ¿será que Dios estaba paseando y en un monólogo, hablando para sí mismo? Es como, oye, no me había dado cuenta, pero no es bueno que el hombre esté solo. ¿Crees que ese es el contexto? No, Dios lo sabe todo. Dios lo prevé todo. El asunto es que está expresando esto y lo tenemos registrado para nuestro aprendizaje. Y que veamos el corazón de Dios y que veamos cómo esto es una necesidad en la gran mayoría de seres humanos. No en todos, pero en la gran mayoría de seres humanos esto es una necesidad. La necesidad de encontrar una pareja, a quien acompañar, por quien ser acompañado, de encontrar esa persona a la cual amar y por la cual yo saberme amado, es una necesidad, no es un capricho, no es un deseo cualquiera, es una necesidad en la mayoría de los seres humanos. Digo en la mayoría porque tenemos, por ejemplo, a Pablo que habla de esto, ¿verdad? Y se nos narra de esta manera el don de continencia, ¿sí? Así lo nombra Pablo en sus cartas. Y esto habla precisamente de una persona que no tiene esa necesidad. No tiene esa necesidad, puede permanecer sola en ese sentido, sin una pareja, y no hay problema alguno. Algunos tienen ese don. La gran mayoría, más bien, tienen esta necesidad. ¿Quieres descubrir, joven soltero, si tienes este don de continencia? Está muy sencillo. Solo piensa en tu último año de vida y piénsalo, si llegaste a sentir algo que podría ser con alguien, ya está fácil, no tienes el don de continencia, está sencillo. Llegaste a tener algún pensamiento, incluso lo digo, y hay que tener cuidado con eso, no voy a adentrar en eso, pero alguna cuestión en lo sexual, no tienes don de continencia. ¿Alguien te pareció atractivo en este último año del sexo opuesto? No tienes don de continencia. Así que está muy sencillo, ¿de acuerdo? Si no es tu caso alguno de estos, déjame decirte que tienes esta necesidad de tener una pareja, ¿sí? Dios creó esta necesidad. Fue Dios quien creó esta necesidad. No es algo de lo que Dios no estuviera consciente y bueno, surgió de repente en el ser humano. Es una necesidad que Dios puso, ¿sí? Pero date cuenta de esto. Es una necesidad que Él espera sea el único que supla esa necesidad por ti. Dios espera ser el único que supla esa necesidad por ti. Él es quien trajo a Eva ante Adán. Él es quien formó a Eva, ¿verdad? De la costilla de Adán, se nos dice. Fue Dios quien trajo a Eva ante Adán. Es Dios quien quiere suplir esa necesidad en tu vida, joven soltero. ¿Puedes hacerlo a tu manera? Por supuesto que sí. Sé consciente y sé responsable. Y al rato que empiecen los problemas, no quieras culpar a nadie en absoluto. Toma tu responsabilidad.
desde ya. Y di, decido enfrentar el sufrimiento, el dolor que esto me va a traer, yo le entro porque estoy enamorado. Lo peor que podemos hacer, lo peor que puedes hacer, joven soltero, varón, señorita, lo peor que puedes hacer es decidir por tu corazón, por enamoramiento. Es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? El Señor nos dice que el corazón es perverso, es engañoso. ¿Lo has leído en las Escrituras? Lo peor que puedes hacer para cualquier decisión, pero hablando de este tema, joven soltero, lo peor que puedes hacer es decidir por enamoramiento. Entonces significa que no voy a estar enamorado de la persona con quien me case. No, va a incluir eso. Lo que quiero decir es que el enamoramiento por sí solo no puede ser tu motivo de tomar una decisión. Dios es quien suple esta necesidad. Lo hace en un momento, no vamos a adentrarnos mucho, pero lo hace en un momento en que Adán está ocupado en la misión de Dios. Adán no está ocioso, Adán está ocupado, siendo productivo en lo que Dios le ha encargado. Y entonces, y solo entonces, Dios trae a Eva para suplir esa necesidad. ¿Sí? Dice Proverbios 18:22, Proverbios 18:22, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Cuántos varones pueden decir amén? Broma, no lo digan, mejor. No respondan. El matrimonio no es nada sencillo, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso después. Pero fuera de broma, es una bendición el casarse. De nuevo, si lo haces bajo tus términos, por tus propias decisiones, híjole, pues es echarte un volado, tal cual, y es, pues a ver qué sale. Igual y me va bien, igual y me va mal, como tantos casos, vamos a ver qué sale. Es tu decisión, puedes hacerlo, Dios no te va a obligar. Lo más seguro, lo mejor que puedes hacer, lo más sabio que puedes hacer, es buscar la dirección de Dios. Es llevar esta necesidad a Dios, teniendo contentamiento, no obsesionándote con esto. Te lo digo, joven soltero, no obsesionándote con esto, teniendo contentamiento en la etapa en que te encuentras, haciendo lo propio, buscando esa santidad, confiando en que Dios, que conoce tus necesidades, va a suplir esa necesidad a su tiempo. Casarte correctamente bajo la dirección de Dios, va a traer bien y benevolencia de parte de Dios, según lo que acabamos de leer en Proverbios. Va a traer bien y benevolencia de parte de Dios. Este mundo, necesitamos considerar esto. Este mundo te dice, no te cases, ¿cómo crees? Mira cuántos casos, todo termina en divorcio. No te cases. Nos dice, no tengas hijos. Todo se complica. Todo está más difícil. Tener que estar dando para un niño todo lo que conlleva. O sea, necesitamos ser conscientes de la corriente de este mundo. Es más, Satanás no se queda en eso, no solo nos dice no te cases, nos dice no te cases, mira, te tengo unas mejores opciones. Es Satanás, te tengo mejores opciones. Te presento la unión libre 2.0. Mira, te conviene porque esto y esto y esto, y le haces así, así, así. Te tengo otra opción. Matrimonios entre personas del mismo sexo. Oye, yo creo que se comprenden mejor, pues al ser del mismo sexo. Y el mundo, gobernado por Satanás, va a estar presentándote esas otras opciones. No es casualidad. Satanás va a buscar una y otra vez romper familias. De una u otra manera, va a buscar romper, quebrar familias. Logra mucho Satanás cuando obtiene la victoria en una batalla en la familia. Mucho Satanás. Todos salen afectados de una u otra manera. Y los hijos o van a repetir patrones o van a decir, no me caso. No es casualidad. El mundo nos dice, oye, piénsalo. Los niños pueden ser un estorbo. Te ofrezco el aborto. Que lo asesines, mira, la verdad es que no es ni un humano, no es un ser humano. Este es el mundo en que nos encontramos, iglesia. Solteros, jóvenes, solteros, señoritas, varones.
Este es el mundo en que nos encontramos. Y tú y yo, y tú como joven soltero, necesitas estar bien seguro de qué es lo que Dios te dice al respecto de cada cosa. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? ¿Qué es lo que tú debes hacer para buscar esa santidad? Para tener ese contentamiento y para ver, ¿sabes? Que la familia es una bendición. Te decíamos hace rato, te define Jesús. No necesitas tener a un cónyuge, esposo, esposa, hijos para estar completo. Incluso esta idea romántica de la media naranja, no, olvídalo, tú estás completo en Cristo. Estás completo en Cristo, ya está. No hay nada que moverle a eso. Pero estamos viendo que el casarte y tener hijos, sí, es parte de la experiencia humana en este mundo, es parte del diseño de Dios. Y Dios nos insta en esta necesidad que pone en nosotros a unirnos y tener hijos. Vamos a seguir hablando en semanas posteriores, pero te digo esto, el casarte y tener hijos, otra vez, olvida el que se trata de que tú seas feliz, no tiene nada que ver en absoluto con eso. El casarte y tener hijos es algo que Dios usa para quebrar una y otra vez, machacar tu egoísmo y veas la bendición que hay en ver, amar y cuidar de otros, ¿sí? Y creces y maduras. Claro, me puedo resistir y puedo seguir resistiéndome y luchando porque yo quiero seguir siendo egoísta en mi matrimonio, en mi paternidad, y va a ser un infierno para mi familia. Pero si comprendo cómo Dios diseñó las cosas, va a traer bendición. Y sí, voy a ser feliz, pero por estar en el camino de Dios, no porque una esposa, esposo, hijos me van a dar la felicidad. Jóvenes solteros, prepárense para el matrimonio. Hablamos de que Dios establece un rol para el hombre y un rol para la mujer, ¿sí? Vamos a abundar un poco más cuando hablemos del matrimonio, pero por el momento quiero que veamos algunas cosas rápidamente. Vamos a Efesios 5, versículos 23 al 25. Estamos hablando de que el joven soltero debe prepararse para el matrimonio. Efesios 5, versículos 23 al 25. Dice esto, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y te animo que sigas leyendo de ahí hasta el 31 que acaba este capítulo y tiene que ver con esto, con los roles del hombre y la mujer. Pero partiendo de esto, quiero que numeremos algunas cosas entonces que Dios pide del hombre y de la mujer en el matrimonio y que aplican en todo ámbito por el solo hecho de ser hombre o mujer, ¿sí? Hemos tratado mucho anteriormente respecto al varón en el mes pasado, pero fíjate, varón, joven, soltero, varón. Desde ya necesitas entonces vivir esto, adoptar esto desde ya. Desde ya, no importa que estés casado, no esperes a estar casado para ver ahora cómo le haces y vivir esto, no, desde ahora, como joven soltero, necesitas ya vivirlo. ¿Con quién? Las personas a tu alrededor, tu familia, la gente en la iglesia, en tu trabajo, en la escuela, desde ya vivirlo, ¿sí? Fíjate, el Señor espera entonces que amemos. Necesitas aprender a amar, no el amar en el concepto de Hollywood, ¿sí? De las telenovelas. No sé si existan todavía las telenovelas en México. Sí, ¿verdad? Supongo. No ese concepto de amor, ese concepto diabólico. Es amar en el concepto bíblico, amar como Cristo nos amó. Eso es lo que se nos dice, amar como Cristo a la iglesia. Joven soltero, necesitas aprender a amar de esta manera, a servir. Estoy hablando del joven soltero varón. Aprender a amar, aprender a servir. Desde ya hazlo con las personas a tu alrededor, en la iglesia. Toma, abraza este estilo de vida donde estés sirviendo a los demás, ¿sí? Donde vayas ejercitando el que nada se trata de ti mismo, todo se trata de Dios y de las personas. Desde ya comienza a amar, a servir. Desde ya toma esta responsabilidad de guiar. Alguien existe ya en tu vida a quien tú puedes guiar, te lo aseguro.
joven varón. Ya hay alguien en tu vida a quien tú puedes y debes guiar, porque Dios así lo espera. Hazlo desde ya. Enséñate y lleva a cabo el proteger. Protege, protege. Protege a los jóvenes en el grupo de jóvenes en la iglesia. Protege a tus compañeros y compañeras en la escuela. Protege a tu familia. Desde ya toma esta responsabilidad, vívelo. Proveer. Busca desde este mismo momento qué puedes hacer tú, según sean tus circunstancias, para proveer o al menos administrar correctamente. Fórmate ya en tu mente, en tu corazón, el que ya no estás, porque ya no estamos hablando a niños, estamos hablando a jóvenes. No estoy hablando a niños, estoy hablando a jóvenes. Toma la responsabilidad de que internamente dejes de ser niño y te conviertas en un hombre. Y entonces ya no busques que alguien te proteja de los problemas en esta vida. Ahora tú busca proteger. Ya no extiendas la mano para que provean para ti. Ahora tú busca proveer para los demás, según la etapa en que te encuentres. Esto es a lo que debes aspirar. Dejar de ser niño y ser un hombre. Aprender cosas prácticas. Ese es el motivo por el cual en las reuniones de varones vamos a estar haciendo esto. Así lo hicimos la reunión pasada. Es la idea ir aprendiendo cositas, ¿no? En cuanto a componer, a poder ver y trabajar cosas. Esa es la idea del por qué lo estamos haciendo así en el grupo de varones, ¿sí? Necesitamos aprender y ser quienes provean esa seguridad en este sentido. Jóvenes solteros, incluso te propongo el que te acerques con algún varón. Tenemos varios aquí que Dios les ha dado muchos talentos, son muy habilidosos, haciendo cosas, fabricando cosas, componiendo cosas. Acércate con ellos, aprende algunas cosas, ¿sí? No tenemos ya justificación con las redes, el YouTube, ¿verdad? Quiero contarles, permítanme sentirme orgulloso y decirles que compuse el refri viendo un tutorial de YouTube. Podemos hacerlo, ¿sí? Tenemos los medios, pero es tomar esa responsabilidad, hacerlo, ¿de acuerdo? Básicamente, y te recuerdo lo que vimos el mes pasado, para los hombres, jóvenes, solteros, hombres, abraza el autosacrificarte por los demás, desde ya. No esperes a que te cases para ver cómo le haces para llevar a cabo eso. Desde ya vive el autosacrificarte. Mujeres solteras, jóvenes, chicas solteras, hay algunas cosas también que vemos en este pasaje en Efesios 5. Para empezar, ¿qué tal si desde ya decides tomar humildad, la humildad que viene de Jesús, y que te pongas en esa posición de decir, ok, puedo ser guiada por alguien más? Lo pongo en contraposición a la corriente feminista de la mujer empoderada y que lo puede todo y no necesita del hombre. Eso no tiene nada que ver con las Escrituras. Dios espera que la mujer sea humilde para poder ser guiada por Dios, ¿sí? Humilde para poder ser guiada, ¿sí?, por un varón cuando te cases. Vívelo desde ya. Aprende a tener autoridades en tu vida, en los ministerios aquí en la iglesia, en la escuela, en el trabajo. Sujétate a esas autoridades. Sé humilde para ser guiada. Sé humilde para agradecer a quien hace algo por ti. De nuevo, en esta corriente feminista, nosotros lo vamos viviendo años después de lo que llega en Estados Unidos, ¿no? Pensaba hace rato, ojalá copiáramos lo bueno, pero no, copiamos más bien lo malo. Y en este caso, en el feminismo, en esta corriente del feminismo en donde la mujer no necesita del hombre, así lo expresan, así lo viven, no necesitan del hombre, pueden hacer exactamente lo mismo que el hombre, dejan de ser agradecidas y de valorar. Mujeres, chicas solteras, aprendan a ser agradecidas, a valorar a quienes hacen algo por ustedes, a valorar el trabajo, la labor de los hombres que buscan sí ser hombres y ser responsables en lo que hacen. Busca desde ahora, chica, soltera, jovencita, el que tú traigas paz a todo entorno en el que te encuentras. El hombre en el matrimonio va a buscar experimentar esta paz de poder llegar al hogar y tener en su mujer un ambiente de paz.
lo peor que puede ocurrir para un hombre casado, y entonces piénsalo tú, jovencita soltera, es el sobredrama. Lo digo en serio. Y crear problemas de donde no los hay. Y estar buscando estar encima, señalando los errores, ¿sí? Es lo peor que puedes hacer. ¿Qué tal si buscas desde ya vivir el que tú traigas paz al entorno en el que te encuentres? Sea en la escuela, en el trabajo, en la familia, que tú seas un factor de paz en donde sea que te encuentres. Piensa, considera el que, mujer, así como al varón se le da la mayor responsabilidad de proveer, trabajar fuera para proveer, a la mujer se le da la mayor responsabilidad de cuidar a los hijos, ¿sí? Entonces no significa que la mujer no pueda trabajar, no, o que el hombre se haga a un lado de la responsabilidad de cuidar a los hijos, no estamos hablando de eso, pero en eso primordial que Dios espera de uno y el otro, sí es muy claro. Dios espera del hombre que sea el que tenga la responsabilidad de proveer en lo económico y de la mujer el cuidar a los hijos. Vayamos formándonos eso. Ve formándote eso, joven soltera. Busca aprender cosas prácticas que tengan que ver con tu persona, pero también en lo que tú puedas aportar en el matrimonio. Me voy a atrever a decirte algo políticamente bien incorrecto en el mundo feminista que tenemos. Discúlpamelo, joven, chica soltera, pero ¿qué tal si aprendes a cocinar? Lo digo porque en serio es parte de que, ¿cómo crees? Pues yo tengo que estar dirigiendo una empresa y bla, bla, bla. Y no es que eso sea malo otra vez, no es que eso sea malo, pero hablamos de ver los roles que Dios espera del hombre y la mujer, ¿sí? Y es algo que puedes hacer. ¿Te imaginas, varón, chica, si este año, así te lo pongo, en serio, te lanzo este reto, que este año hicieras lo necesario en lo que de ti depende por estar listo? ¿Te imaginas? Que este año tal cual, 2026, tú hicieras lo necesario, lo que está en tus manos por estar listo o lista. Y que sea Dios, cuando quiera, como quiera, mandándote a esa persona correcta. Pero tú estando listo. Básicamente, en el caso entonces de la mujer, se trata de tener este estilo de vida de respetar y valorar. Respetar y valorar. Desde ya, joven, chica, solteros, es necesario vivirlo. Y termino con este último punto. El soltero requiere rendir cuentas. El soltero requiere rendir cuentas. Hablamos de que el enfoque del soltero debe ser la santidad, ¿sí? Después dijimos, el joven debe tener contentamiento en el estado en que se encuentra, pero debe prepararse para el matrimonio. Y si no llega el matrimonio, si Dios no quiere que me case, oye, ¿y qué mal te va a hacer el que aprendas cosas y veas por los demás? ¿Qué mal te va a hacer? Ninguno, en absoluto. Te conviene entonces prepararte para el matrimonio. Y en cuarto, el soltero requiere rendir cuentas. El soltero requiere rendir cuentas. Empezamos por el hecho de poder identificar a la autoridad. Piénsalo. Nosotros quienes tenemos de 30 años en adelante, ¿cómo veíamos a los maestros cuando íbamos a la primaria? Piensa cómo veíamos a los maestros, cómo nos dirigíamos a ellos y tú dime si hoy en día los niños los siguen viendo y tratando igual. ¿Sí o no? No, en absoluto. Y yo sé, había cosas erróneas en la antigüedad, pero yo estoy hablando puntualmente del trato de un niño hacia un maestro, de un niño hacia un entrenador, un niño hacia una autoridad. Hablábamos de usted, ¿cierto? Y teníamos ese respeto en dirigirnos, reconociendo que era una autoridad, no era cualquier persona. Hoy en día eso se ha diluido. Es Satanás dirigiendo esta corriente tal cual en el mundo. Jóvenes solteros necesitan tener en la realidad personas en autoridad sobre ustedes. Platicaba con Toño cómo esto se da en todos ámbitos y platicábamos acerca del fútbol. De igual manera, antes en el fútbol llegaba un novato a un equipo y de una u otra manera lo teníamos conocimiento, no porque nos dediquemos a eso, pero ya sabes, entrevistas y ver los campamentos y todo esto, ¿no? Y era muy notorio que el novato tenía este respeto por el veterano,
¿cierto? Y entonces era lo que el veterano mandaba, estaba el director técnico, pero los veteranos tenían mucho peso su palabra, ¿sí? Y se les veía de esta manera. Hoy en día, es más, estoy aquí al tú por tú, no significa nada lo que tú ya tienes en el pasado. Yo soy lo de hoy, esa es la actitud, ¿no? Se ha diluido esto. Joven soltero, necesitas retomar contra la corriente del mundo el tener autoridad sobre tu vida. Empieza por tu casa. Si eres joven soltero y estás en casa, ya está muy sencillo. Tus papás son la autoridad. Ellos ponen las reglas, tú las obedeces, no hay de otra. No tienes nada que pensarle, no te preocupes de buscarle opciones, no existen. Obedeces lo que tus papás te dicen, ¿sí? Tienes maestros, los tratas como la autoridad que son, ¿sí? Personas aquí a cargo de ministerios, trátalos como la autoridad que son. Necesitas vivir esto. ¿Cuán importante es? Empieza por ahí, en esta figura de autoridad, y que va desembocando en varios aspectos. Uno de ellos es el puntualmente rendir cuentas, rendir cuentas. Veamos un ejemplo. Otro rey, otro joven, Joás. Esto está en el Antiguo Testamento, en 2 de Crónicas 24. 2 de Crónicas 24, versículos 1 y 2. Fíjate, dice, de 7 años era Joás, 7 años. Entonces incluso hablamos de que empezó siendo un niño que se convirtió en un adolescente, en un joven. ¿Estás de acuerdo? De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. E hizo Joás, ¿qué dice que hizo? Lo recto. ¿Sí? ¿Estamos leyendo? E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová, tal como Usías, ¿verdad? Hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Te cuento algo de la historia, no vamos a leerla toda, puedes leerla ahí en este capítulo 24. Joás tenía entonces a Joiada, sacerdote. Joiada era su autoridad tal cual. Joiada le aconsejaba a Joás y Joás escuchaba, tomaba en cuenta ese consejo y hacía no simplemente lo que Joiada le decía, pero al entender que era Dios hablando a través del consejo de Joiada, Joás lo llevaba a cabo. Veía en Joiada esa autoridad real. No solo el título de, claro, sí es el sacerdote. Sí, me dices Joiada esto, pero, qué bonito, sí, genial, pero yo voy a hacer esto otro. No, eso no sirve para nada. Él escuchaba el consejo de Joiada, reconocía que venía de Dios y lo llevaba a cabo. Y Dios prospera el camino de Joás, prospera todo lo que Joás hace. Incluso reconstruye el templo, se vive este ánimo del pueblo por buscar a Dios. Joás es este instrumento, este joven instrumento de Dios para hacer la diferencia en su generación. Pero ocurre algo triste. Avanzamos en la historia en este mismo capítulo, versículo 17. Y dice, muerto Joiada, murió Joiada. En un punto de la vida de Joás, muere Joiada. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Aquí todo se parte. Joás tenía en Joiada a esa autoridad. Rendía cuentas a Joiada. Rendía cuentas. Escuchaba su consejo, lo llevaba a cabo por venir de Dios. Se quita del cuadro Joiada y lamentablemente Joás, llegan a la vida de Joás estos amigos. Hoy eran parte del pueblo de Dios. Los príncipes de Judá. No es que fuera de un pueblo pagano incluso. Llegan estos amigos que más bien traen destrucción a la vida de Joás. Pero él no lo ve porque estos amigos estaban optando por decir lo que Joás quería escuchar. Tratarle como Joás quería ser tratado. No lo que necesitaba, no lo correcto, sino lo que él quería. Y el rey Joás los oyó. Y fíjate lo que ocurre. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres.
y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Para esto sirvió esta amistad en la vida de Joás. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Bueno fuera que cuando tú y yo hacemos esto y dejamos de escuchar a Dios, dejamos de escuchar a quienes nos traen consejo de Dios y empezamos a escuchar a quienes no debemos y mal calificamos como amigos, bueno fuera que las consecuencias de mi pecado vinieran solo sobre mí. No, afectamos a las personas a mi alrededor. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Y les envió profetas. Está la gracia de Dios, su misericordia. Sigue buscando Dios que reaccione, Joás. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Tú y yo podemos hacer esto, iglesia. Joven soltero, chica, varón, tú puedes hacer esto y es muy fácil. Puedes reconocer en tu vida personas que están siendo usadas por Dios para darte un consejo de parte de Él, que tal vez no te guste, pero es el consejo de Dios. Puedes escuchar o puedes hacerte de tus amigos que te van a decir, adelante, esto no es tan malo, deberías hacer esto, aquí estamos contigo. Y esto es más cómodo, se siente más bonito en el inicio, pero la consecuencia va a ser muy diferente de un caso al otro. Les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantasteis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Joven soltero, necesitas rendir cuentas. Necesitas tener una autoridad. Alguien de quien puedas recibir consejo de Dios y te conviene escuchar. Escuchar. O puedes hacer de tus amigos. Incluso déjame decirte, los puedes encontrar aquí mismo en esta iglesia, sí. Y encontrar y hacerte de tus amigos que lejos de buscar tu bien, con una sonrisa te dicen, vas por el camino correcto, adelante, sigue haciéndolo, yo te ayudo, aquí estoy, no estás solo. Las consecuencias son muy diferentes de un caso al otro. Les dice el profeta al final, no os vendrá bien por ello, no os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Y entonces, joven soltero, enfrentarás las consecuencias de tu pecado, de haber no escuchado a Dios y haber preferido esos pseudo amigos que más bien buscaban tu destrucción. Tú tienes la decisión. Joás empezó bien, terminó muy mal. Para iniciar bien y terminar bien, como joven soltero necesitas autoridad sobre tu vida, una autoridad real, efectiva. Ve a las personas en autoridad como tal, en la iglesia. Ten a alguien a quien rendir cuentas. Puede ser un discipulador, puede ser algún responsable de algún ministerio. Puedes acercarte con un servidor y decirme, oye, quiero platicar con alguien, quiero recibir consejo, quiero rendir cuentas y te podemos recomendar a alguien con quien te acerques. Necesitas identificar, joven soltero, en este punto, cuáles son tus ídolos. Joás y este grupo de amigos tenían sus ídolos. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que interfiere tu comunión con Dios? ¿Qué es eso que te estorba de que estés obedeciendo a Dios? ¿Cuáles son tus ídolos? Necesitas recordar y aceptar, tomar la responsabilidad de que tu pecado afectará a otros. Y si decides hacerlo de esa manera, por favor, por cuidado mínimo de los demás, no culpes a nadie cuando enfrentes el sufrimiento. Acepta, esta fue mi decisión. Yo decidí desobedecer a Dios y hacer caso a quienes no debía. Identifica entonces, joven soltero, identifica quién te está hablando de parte de Dios. Decide escuchar. Identifica
quién o quiénes están siendo usados por el diablo y que son tus falsos amigos que buscan alejarte de Dios. ¿Y qué tal si mejor entonces tú eres quien haces un alto y te alejas de ellos? Huyes de la tentación tal como José. Tú necesitas ser responsable de tus decisiones, joven soltero. Sé responsable de tus decisiones. Toma buenas decisiones. Sé sabio. Busca escuchar a Dios y su consejo. El soltero entonces, iglesia, existe para Jesús. El soltero existe para Jesús. Para vivir tu soltería como Dios espera, para su gloria, para tu bendición, porque hay bendición en ello, necesitas entonces santidad, contentamiento, prepararte para el matrimonio y rendir cuentas. Termino con Salmos 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestras cabezas. Tomemos este momento para orar. Estamos terminando.